Bien, se estima que entre el 15 y el 20% de la población mundial es neurodivergente. A ver, ¿qué es la neurodivergencia? Es un término que básicamente señala lo que neurológicamente se llama divergente de lo que uno podría decir es típico, otros dicen normal, cuestión que está absolutamente ya fuera de los conceptos que se utilizan, ¿verdad? Y en el fondo describe a una persona con un funcionamiento neurológico diferente. Bueno, esto tiene una especial relevancia porque es muy necesario que existan espacios que puedan comprender, respetar las diferencias, pero sobre todo entregarle una mirada, ¿no es cierto?, y un enfoque a las personas que viven en o con neurodivergencia y a quienes están a su alrededor. Y esto es precisamente lo que mueve al nuevo Centro de Atención de la Diversidad, CAD, Autismo en Positivo, que se abre oficialmente este 18 de marzo en el Alba 2, esto es en Chicureo. Es un hito en el acompañamiento de las familias neurodivergentes. Bueno, se lo vamos a preguntar a la fundadora precisamente de Autismo en Positivo, experta de la Universidad Tecnológica de España. Ella es española. Ella también se define como parte del espectro autista y ha dado una gran lucha por no solo lograr la inclusión, mayor inclusión, sino también para que el resto del mundo comprenda de qué se trata cuando hablamos de neurodivergencia. Tatiana Luisa está con nosotros esta tarde. Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. La última vez hablamos desde España y ahora estás en Chile, ¿no es así? Sí. Sí, es así, ya no nos separa un océano de por medio. Así que muchas gracias nuevamente por el espacio. No, absolutamente gracias a ti, porque entiendo que te vas a quedar una temporada acá en Chile para poder efectivamente echar a andar esta fundación que es tan importante. Bueno, a ver, recordemos que tú has seguido una cruzada contra la mirada que patologiza el autismo. Tú abogas porque se considere un neurotipo, un tipo de cerebro que tú dices no es correcto ni incorrecto, solo funciona distinto. ¿Por qué es tan difícil comprender esto, Tatiana? Yo creo que, la verdad, últimamente en mis charlas he hablado un concepto que he acuñado, que llamo el prejuicio genético, ¿no? Es decir, nosotros genéticamente, como sabes, tenemos cierta configuración en nuestros genes para ser, pues, altos, bajos, rubios, morenos, lo que sea, pero también en la forma en la que nosotros percibimos a los demás, a cómo nos comunicamos, cómo nos vinculamos entre sí, eso también forma parte de nuestra genética, ¿no? Nuestra cultura también permea en nuestra genética. ¿Y qué sucede? Pues que históricamente, desde que el mundo es mundo, hemos rechazado lo que es distinto, lo que es diferente. Entonces, claro, yo encuentro que normal hasta cierto punto que rechacemos o tengamos como este prejuicio o esta cuestión que te sale de manera natural cuando te enfrentas o cuando convives con alguien que es distinto a ti. Esto yo lo veo mucho, una de mis actividades es asesorar a colegios, cuando la profe le pasan su lista de su curso y le dicen, ¿sabes qué? Este año tienes 2 alumnos autistas. Ningún profesor celebra, da gritos de júbilo ni salta de felicidad. En realidad, lo primero que sale, esa impronta, es el miedo, es el temor, porque dice, wow, esto es distinto, no sé, no me he capacitado, no me he formado. Y es hasta cierto punto normal que nos cueste un poco, porque abrazar la diferencia, celebrarla, vivirla, es algo bastante reciente en relación a la historia de la humanidad. Por eso me encanta tu pregunta, porque dices, ¿por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta precisamente por eso, porque venimos configurados para rechazar lo distinto. Así que no queda de otra que seguir abogando y teniendo estos espacios para cambiar, ¿no?, esta programación que ya viene por defecto, digámoslo así. Tatiana, déjame ir un poquito más atrás porque aquellos que no te conocen aún, tú misma has iniciado esta cruzada porque tú misma lo has vivido. Entonces, cuéntanos un poco cuándo fue y cómo fue, ¿no es cierto?, que supiste que tú eras neurodivergente. ¿Qué implicancias tuvo eso en tu vida? ¿Qué cosas te marcaron? En realidad yo siempre supe que era distinto. Lo que pasa es que no tenía un nombre, ¿no? Y normalmente, o sea, en mi familia era una cuestión como que no, bueno, ella es así o ella es distinta o
yo también soy de altas capacidades, entonces siempre decía, no, ella es muy inteligente y ya está. Y también soy mujer, entonces el hecho de probablemente no jugar en el recreo, por ejemplo, no estar de aquí para allá o que tuviera yo una relación o una interacción más productiva, más fructífera con los adultos en lugar de con los niños de mi edad, era considerado como algo bueno o algo como que, ah, mira, ella es así, que guay, ¿no? Como se dice en España. Entonces, yo llegué a esto en realidad gracias a mi hijo, porque mi hijo sí fue identificado como autista desde muy temprana edad. Y bueno, en este proceso de evaluación, de detección, de identificación, los profesionales que en ese momento nos estaban acompañando, pues también me hicieron la sugerencia de que yo podía también estar dentro de esta categoría. Entonces, partí mi proceso y fue así, fue la verdad es que algo bastante rápido y a partir de ese momento como que empezaron a encajar muchas cosas, ¿no? En mi vida y fue como una deconstrucción de lo que yo creí o de la forma en la que yo actuaba durante toda mi vida. Tuve que replantearme muchísimas cosas porque algo que suele hacer muchas personas neurodivergentes, autistas, es camuflar o hacer o intentar tener ciertos comportamientos como para pasar más desapercibidos con el desgaste emocional y de salud mental que esto conlleva. Claro, es que ahí hay un punto súper interesante porque son los enfoques que están en juego, ¿no es cierto?, para cómo abordar la neurodivergencia. Yo entiendo que hay un enfoque tradicional que precisamente apunta a que la persona parezca normal. De hecho, hay un libro que Sí. dice pretendiendo ser normal, ¿no es cierto?, o aprendiendo a ser normal. Pero entonces, esa mirada, primero, ¿qué significa? Y segundo, ¿está en retirada? No, en realidad, o sea, yo quiero creer que sí, yo soy bastante optimista. Siempre, el otro día estuve en un colegio en Puerto Varas, en el sur de Chile, y decía, yo creo que hace falta solo una generación para hacer este cambio. Otros son menos optimistas y dicen que hacen falta varias más. El enfoque tradicional es esto que hablábamos antes, considerar lo normal como lo correcto. Y yo aquí empiezo a cuestionar muchas cosas. ¿Qué es lo normal? Porque si pensamos que lo normal es lo que hace la mayoría, entonces deberíamos, no sé, comer con las manos, porque en India, que es uno de los países más poblados del mundo, mucha gente come con las manos y es algo normal. Entonces, eso aquí en Chile, en Europa, en Occidente, no se considera algo normal, ¿ya? Entonces, la normalidad en realidad es un constructo social en función de dónde estés ubicado, con quién te relaciones, cómo es tu dinámica familiar. Incluso personas viviendo dentro de una misma, no sé, una misma ciudad, pueden tener normalidades completamente distintas. Y eso es lo que el paradigma de la neurodiversidad que aboga por cuestionar, decir qué es lo normal, por qué hemos dicho que comunicarnos lo normal es a través de la voz, por ejemplo, a través de habla. Hay personas que pueden comunicarse a través de dispositivos, de tabletas, dispositivos electrónicos, lenguaje de señas, por la escritura, por ejemplo. Yo quiero preguntarle a todas las personas que nos están escuchando si, por ejemplo, solamente usan las palabras habladas para comunicarse. Seguramente no, usamos WhatsApp, usamos stickers, usamos memes, usamos canciones, usamos emojis, un montón de cuestiones que aumentan nuestra forma de comunicarnos y nadie lo cuestiona. Sin embargo, una persona, por ejemplo, autista no hablante, se le limita el acceso a la comunicación porque dicen, no, es que tú tienes que ir a terapia de fonoaudiología para que puedas hablar como los demás. Y alguien se ha planteado que en realidad esa persona probablemente no tiene la habilidad motora para dar esa palabra y se le niega el acceso a la comunicación de otras maneras. ¿Qué es lo normal en realidad? Esto cuando Entiendo. nuestra normalidad cae en la discriminación y en la supresión de derechos de la otra persona, entonces yo creo que sí es algo por lo que merece la pena abogar y seguir haciendo activismo, que es a lo que yo me dedico básicamente. Totalmente. Tatiana, tú hablaste de cuando una profesora, un profesor, ¿no es cierto?, sabe que en su curso hay dos personas que están dentro del espectro autista y en lugar de decir que bueno, tengo más diversidad, se complican, se asustan, etcétera. ¿Qué desafíos de lo que tú has visto en Chile todavía tiene por delante la educación para abordar de manera, digamos, más a tono, ¿no es cierto?, con lo que tú mismo has descrito acá, como las tendencias, ¿no?, hacia dónde va el abordaje a nivel planetario para comprender cómo, en definitiva, tratar de manera correcta la neurodivergencia.
Sí, aquí tenemos que tener la mirada un poquito más en Europa del Norte, por ejemplo, para poder inspirarnos hacia dónde debemos ir. Yo vengo de España y trabajo en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, o sea, tengo experiencia en distintos países y de verdad que el desafío es típico, ¿no? Es internacional, digámoslo así. Uno es el gran número de estudiantes que hay en las salas de los colegios, ¿vale? Es inviable, literalmente, o sea, de verdad es inviable dar una atención de calidad adecuada cuando tienes 35, 36, hasta 40 alumnos en una sala, donde la diversidad va a estar sí o sí. O sea, por estadística vas a tener alumnos autistas, alumnos con atención divergente o lo que se conoce como déficit atencional. Tendrás alumnos, por ejemplo, dispraxicos, que sean como más, les cueste más sus movimientos. Tendrás alumnos disléxicos, por ejemplo. Es algo que te vas a encontrar sí o sí. Entonces es difícil porque los profesores, yo siempre digo que todo el mundo quiere hacer bien su trabajo, especialmente cuando se trata de una carrera con tanta vocación como la educación, que por cierto hay que animar a que sigan estudiando porque para el 2030 se prevé en Chile que ya casi no haya educadores, lo cual encuentro gravísimo esto para la sociedad. Entonces, partamos de ese punto. La ratio, esto requiere una renovación del sistema educativo bien profunda, que nos va a tomar años hacerlo. En segundo lugar, el acceso a capacitación de calidad y actualizada. Nos hemos dado cuenta que hay los pensum, las mallas curriculares en las universidades responden a necesidades de los años 80, de los años 90 y que, como muchas personas dicen ahora, ¿no? Dicen, bueno, a mí me criaron así y ahora soy esto, ¿no? Yo siempre cambio el discurso y digo, no, somos así a pesar de esto, ¿no? A pesar de venir de una educación autoritaria, sin tanta personalización, etcétera. Entonces, si miramos Europa del Norte, Finlandia, Suecia, Noruega, que tienen programas donde atienden de una manera más personalizada la diversidad, nos vamos a dar cuenta que son clases o colegios que tienen mucho acceso a la naturaleza, por ejemplo, en primer lugar, donde no se fomenta el uso de pantallas de manera indiscriminada, donde hay menos alumnos, ¿vale? Y por ende, los profesores pues están más dispuestos, más tranquilos para poder hacer bien su trabajo. Entonces, si lo tuviera que elegir dos, te diría la ratio y el acceso a recursos de capacitación para poder gestionar esto de una manera óptima y adecuada. Pero bueno, yo no quiero ser tan pesimista. Yo sigo creyendo que hace falta poco para que haya ese cambio aquí en Chile y yo creo que parte de venirme aquí es eso también, formar parte de eso. Yo también estoy de acuerdo contigo, fíjate que estamos harto mejor que hace varios años, donde este tema ni siquiera se conocía, ni siquiera se hablaba de este tema. Ustedes escuchan a Tatiana Luis, ella es fundadora de Autismo en Positivo, experta de la Universidad Tecnológica de España y que se ha venido a quedar un rato con nosotros para poder echar a andar su centro. Antes de entrar en el detalle del centro, hemos hablado del colegio, hemos hablado de que hay distintos tipos de neurodivergencia, tú hablaste de dislexia, no sé si el déficit atencional. El déficit atencional sí, también es considerado una neurodivergencia, ¿no es así? Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si tenemos un mundo, Tatiana, donde todo el 90% o el 85%, según las estadísticas, funciona de una manera y hay un 15% que funciona de otra manera, claro, ese 15% la tiene súper difícil porque le cuesta encajar en la forma en que funciona el 85% restante. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué hacen los padres, madres, que se sienten muchas veces impotentes? Pues ahí tienes una de las razones por las cuales Chile es uno de los países con mayor consumo de fármacos para la salud mental, por ejemplo, ¿no? Esto es una pena, pero es así. Los padres de niños neurodivergentes vivimos en una ansiedad constante, permanente, que otros papás no experimentan, afortunadamente. Sin embargo, aquí el tema es cambiar la mirada, o sea, definitivamente es lo que hace falta. Generalmente se ve como que el diferente es el que tiene que hacer el esfuerzo de transitar este camino para llegar a parecerse más a lo neurotípico, a lo normativo, a lo que es esperado en general. Pero qué fácil sería si a lo mejor el otro grupo hace la mitad del camino y este grupo hace la otra mitad y poder converger, ¿no? en el centro de todo esto.
Es una realidad, o sea, me pasa con muchos casos de apoderados en los colegios donde dicen, bueno, pero ¿por qué mi hijo Claro. tiene que adaptarse si el diferente es él? Digo, pero no sabes el flaco favor que le estás haciendo a tu hijo cuando no le permites, por ejemplo, experimentar la diversidad. O sea, yo quiero saber si estos papás, si van al supermercado, si ellos eligen el tipo de personas que van al supermercado para encontrarse con ellos. Te aseguro que no, igual en la micro, en el avión, en cualquier lugar, la diversidad está presente. Entonces, no es un favor tener a un niño neurodivergente en tu sala, es un privilegio también, porque te está permitiendo vivir y crecer en diversidad, ¿no? No sabemos, a lo mejor dentro de esas salas, a lo mejor no, seguro, dentro de esas salas hay médicos, hay políticos, hay educadores, hay futuros arquitectos, hay futuros periodistas que en su momento, cuando tengan que exponerse a una situación así, dirán, no, pero ya yo sé qué es el autismo, yo sé qué es el déficit atencional, yo sé qué puedo hacer al respecto, porque tuve el privilegio de crecer con una persona neurodivergente a mi alrededor. Y esto es una realidad que no se puede negar. Se estima alrededor, o sea, ya en Chile, 1 de cada 36 son autistas, pero cuando hablamos de neurodivergencia en general, donde incluimos personas con déficit atencional, bipolaridad, dislexia, dispraxia, TOC, por ejemplo, el abanico se amplía muchísimo, ¿no? Y no reconocer eso es querer tapar el sol con un dedo. Ahora, te quiero hacer una pregunta súper clave, Tatiana, y que yo me imagino que tú también has trabajado en esa línea. Porque una parte es lo que pasa en los colegios, que se ha avanzado en materia de inclusión. Lo otro es lo que ha pasado a nivel universitario. A mí me consta, porque tengo un caso muy cercano, que ya desde ya para dar la prueba de acceso a la universidad, ya tienes más tiempo para las personas que están dentro del espectro autista. Es un gran aporte y un gran avance. Y también las universidades se están encargando de tener sus propios sistemas de inclusión. Pero ¿qué pasa cuando tú entras al mundo laboral? A esa selva que muchas veces es salvaje y donde las personas que están en el espectro la tienen toda difícil. ¿Cómo lo ves? Hay muchas personas, yo he dado charlas en empresas donde dentro de la charla ha sido súper curioso. Asisten pues los empleados y al final de la charla muchas personas como verbalizan, no, yo soy autista, yo soy neurodivergente, que no habían sido capaces de poder decirlo de manera previa. En primer lugar hay que tener claro algo, las personas autistas tienen la tasa de desempleo más alta en el mundo, ¿vale? En el planeta Tierra. Las que menos acceso a oportunidades laborales tiene por precisamente la falta de ajustes, todas estas cuestiones que ocurren con las desregulaciones sensoriales, etcétera. Entonces, las personas autistas que tenemos un trabajo, por ejemplo, somos la minoría, ¿vale? En realidad, es una realidad aplastante. Hay estudios que se han hecho en el Reino Unido hablando de esto y es un problema no menor. ¿Por qué? Porque generalmente desde el mundo médico patologizante se ve el autismo como eres autista y ya te ponen como la etiqueta de, bueno, tú no puedes hablar o tienes esta discapacidad o eres complicado, etcétera. Cuando en realidad hay que hacer conciencia en las empresas de que una persona con un cerebro autista tiene unos aportes increíbles. De hecho, hay una organización danesa, ¿vale?, que se llama Specialisterne, que ellos se dedican especialmente a reclutar a personas autistas para proveer a empresas, por ejemplo, de auditorías, de creación de software, programación, etcétera, porque a lo mejor no eres tan bueno en las interacciones sociales típicas, ¿ya? Pero eres buenísimo detectando patrones y a lo mejor miras algo en detalle que otra persona ha pasado por alto, por ejemplo. Entonces, que las empresas no se estén dando la oportunidad de contratar a personas autistas, la verdad que es una pena y es un problema grave. Cuando se trata de personas neurodivergentes en el entorno laboral, en realidad los apoyos no son tan grandes, los que no son tan trascendentales como para cambiar el rumbo de una empresa, ¿no? En realidad se pide que haya un ambiente sensorial adecuado, que se permita la flexibilidad del home office, por ejemplo, para evitar estos traslados que pues, pueden ser muy demandantes a nivel sensorial para las personas. Se pide que sean instrucciones claras, sencillas, concretas,
que no dejemos a la interpretación de la otra persona cuestiones no escritas, por ejemplo, ¿no? Como, no, esto es obvio que lo va a entender. No, probablemente para esa persona no sea obvio y pues quizás lo mejor sería que puedas dejarlo por escrito. Yo creo que es una gran masa de trabajo lo que se puede aportar. Esta masa de trabajo puede aportar muchos beneficios al entorno laboral y bueno, lógicamente a lo mejor no serán las mejores personas para atención al cliente o de estar cara a cara con el público, pero a lo mejor en el back office, como se llama, sí. Entonces, dense la oportunidad de verdad de abrir oportunidades específicas para personas neurodivergentes porque también ahora con la ley de autismo se está en la obligación de ello. Y pues también si esas personas tienen credencial de discapacidad también es muy beneficioso a nivel empresarial. Ya, pues Tatiana, entonces ahora cuéntanos de este centro que tú has fundado junto a la terapeuta ocupacional Karen Arboe, ¿no es así? Y que tú vienes a desarrollar ahora en Chile, que se llama Autismo en Positivo. ¿Qué es lo que ustedes pretenden lograr con esta fundación? En realidad este centro viene a cambiar los esquemas de cómo se brinda la atención a las personas neurodivergentes. No solamente vamos a atender a personas autistas, sino neurodivergencias en general. Y aquí te digo que las fundadoras todas somos no solo profesionales de esto, sino que somos mamás también de personas con discapacidad y en algún momento hemos estado del otro lado. Entonces, hemos adolecido de muchas cuestiones como una atención más personalizada, trabajar con objetivos concretos, por ejemplo. Algo que me pasaba muchísimo era llevar a mi hijo a la terapia, no sé, el miércoles en la tarde y cuando te lo devolvían te decía, ha trabajado muy bien, chao, chao, un beso, hasta la semana que viene. Y luego tú te quedabas un poco como que, vale, ¿y esto en casa qué hago? ¿Qué hago cuando tiene una crisis el fin de semana? ¿Qué hago para el cumpleaños de su hermano? ¿Qué hago porque no se quiere cortar el pelo? Entonces, el CAD, el Centro de Atención a la Diversidad de Autismo Positivo, viene a cambiar y revolucionar esto. Es brindar una atención integral con la familia en el centro y las terapias como un añadido extra. Es decir, nosotros nos vamos a ocupar de visitarte en tu casa para saber cómo es el entorno, si de verdad a lo mejor podemos hacer algo para favorecer el desarrollo, de dar coaching a los papás, capacitación a los papás o a los cuidadores principales, de brindar también apoyo psicológico a la familia, porque la familia muchas veces queda de lado porque todo se centra en el niño, ¿vale? También involucrar la parte educativa, la parte escolar, algo que no sé si eres consciente, pero cuando estamos en medio de esto, como dices tú, ¿no? Los papás, ¿cómo gestionan todo esto? Pues súmale la parte escolar donde tienes que pedirle un favor a la tutora que se reúna con la psicóloga, con la terapeuta, coordinar las agendas y a lo mejor entre medias pues han pasado 3 meses y tu niño sigue teniendo problemas con el colegio, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a entrar allí y a unir todo esto, colegio, casa, capacitaciones, terapias, acompañamiento para los papás en un solo programa con objetivos concretos y con una duración determinada. Es decir, las personas que parten de este programa saben cuándo inicia y cuándo se proyecta terminar, que es algo que también echamos en falta, el hecho de hacer terapias y no sabes esto ni cuándo va a acabar, ni qué objetivos estamos consiguiendo, etcétera. Entonces, por eso es algo que no se hace en Chile y en ningún país de Latinoamérica. Así que yo estoy feliz de que Chile sea este país elegido para innovar y para poder brindar respuestas a unas necesidades que no son menores de las familias de niños neurodivergentes. Demasiado importante, Tatiana Luis, y este 18 de marzo precisamente se inaugura este Centro Autismo en Positivo en el Alba 2 de Chicureo. Dejarlo ya claro para todos aquellos que tengan la necesidad, ¿no es cierto?, de poder contar con alguna de las actividades que ustedes van a realizar y el apoyo, por supuesto, tan importante. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Gracias a ti y feliz nuevamente de coincidir y de que ahora convivir en el mismo país, aunque sea durante un tiempo. Totalmente. De todas maneras, un abrazo para ti. Chao. Gracias. Chao.